paz de nuestro Señor Jesús. Vamos a meditar en la palabra del Señor. Antes de meditar en la palabra del Señor, qué bueno que se están acercando, acérquense más. Inclusive dice la palabra: cuando vayas a la casa de Dios, acércate más para oír. Es que entre más cerquita, pues mejor, ¿no? Pueden pasar hacia adelante. Varias preguntas. Amén, amén, adelante, adelante. ¿De qué fue el mensaje la semana pasada? A ver. ¿De qué fue? A ver, ahorita, ¿de qué fue el mensaje? No fue mensaje. Bueno. Vicky. ¿De la fe? De la fe. Chavo. Del Espíritu. Rubí. No sabe. Hermano Enrique. Yo hablo de viviendo por fe. Viviendo por fe. ¿César? Sí, de cuando Juan el Bautista los bautizaba en agua y luego se acerca Jesús y él le pide que sea bautizado y luego Juan el Bautista dice: ¿cómo quieres que yo te bautice si yo tengo que ser bautizado por ti en el Espíritu Santo? Entonces fue el nombre de Jesús, el tema pasado lo bautismo en el nombre de Jesús. El Padre y el Espíritu era el nombre, eran Espíritu. Ya es suficiente. El tema fue de el bautismo. Así. Uno se toma hasta la fe. El fundamento o el principio es la fe. Estuvimos hablando varias cosas, pero el tema central fue Ya me acordé, era de matrimonio primero, ¿no? de matrimonio. Arriba decía matrimonio. ¿El bautismo? Matrimonio. Es que dijo Es que primero habló de matrimonio. Es que empezó diciendo que hay dos decisiones muy importantes en la vida. Una El es el matrimonio bautismo y otra y es buscar a Dios. Pues sí, pero el tema central fue el bautismo. O sea, empecé diciendo que había dos decisiones importantes en la vida de nosotros. Una es el matrimonio y otra es el bautismo, pero tratamos lo referente al bautismo o a la salvación. Bueno, me han sorprendido, han sacado un 6 todos. Repartido entre todos, ¿sí? Repartido entre todos A uno. como un medio punto. Bueno, Qué bárbaro. bueno, por algo tengo que empezar, hermano. Estoy suspito. Bueno, otra pregunta. ¿Cuál fue el tema que se anunció para este día? A ver ahorita. ¿Pues dónde estamos, hija? Hay que abrir los oídos. Están atentos. A ver. ¿De qué fue? Del Espíritu Santo. ¿De qué se anunció el tema? Bautismo en el Espíritu Santo. ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Oigan, ¿por qué a ustedes se les olvida y a mí no se me olvida? Fíjense, bueno. Yo quisiera que anotaran, porque un día yo me voy a morir. Y ténganlo por seguro que lo que usted escucha aquí no lo va a escuchar por ningún lado, porque en los diferentes lugares
Los predicadores son muy emocionalistas y se la pasan gritando y hacen capirotadas y esto y lo otro, y no aprende usted nada. Y aquí compartimos un tema, y ese tema es según la palabra de Dios, y no vamos a estar cambiándolo el año que viene. No, me equivoqué, fíjese que no. Lo que está escrito y no puede ser revocado. Bautismo en el Espíritu Santo. Miren, hay varias cosas relacionadas con el Espíritu Santo. Escúcheme bien. Por ejemplo, Juan capítulo 3. O sea, le voy a dar este principio o esta primera lectura de algo que se relaciona con el bautismo en el Espíritu Santo, pero que no es el bautismo en el Espíritu Santo. Está relacionado con el Espíritu Santo, pero no es el tema del bautismo en el Espíritu Santo. Por ejemplo, capítulo 3 del Evangelio de Juan. Evangelio de Juan. ¿Sí sabe dónde está el Evangelio de Juan? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ponme atención ahorita, porque la próxima semana, si Dios quiere, irnos, vamos a volver otra vez a preguntar. ¿Estás grabando, verdad? No, graba, no te hace, o sea, estás en libertad, puedes grabar para que escuches allá en tu hogar. Hazlo con libertad, ¿no? Capítulo 3 del Evangelio de Juan. Ve lo que dice ahí, verso primero. Nos ponemos de pie o se pone de pie. Dice en el nombre del Señor Jesucristo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios. ¿Cómo, maestro? Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto, te digo, note usted, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto, te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, del Espíritu es. No te maravilles de lo que te dije. Es necesario nacer de nuevo. Entonces, sigue diciendo: el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Tome su asiento. Existe una confusión tremenda cuando se trata del tema del Espíritu Santo. Aquí Juan está hablándonos o relatándonos la conversación entre Jesús y Nicodemo. Aquí el énfasis de esta porción que acabamos de leer es sobre el nacimiento, nacer del Espíritu. ¿Sí? Entonces, nacer del Espíritu no tiene que ver absolutamente nada con el bautismo en el Espíritu Santo. Porque yo le voy a decir, usted puede hacer las comparaciones. Por ejemplo, usted escriba la palabra bautizo
y escriba la palabra nacer y usted dígame si las dos palabras significan lo mismo. Pues no. Entonces, en el sentido espiritual o en lo de Dios tampoco es lo mismo. Nacer es una cosa y ser bautizados es otra cosa. Pero como se habla nacer del Espíritu, bautizados en el Espíritu, pues se piensa que es lo mismo y no es lo mismo. Son cosas totalmente diferentes. Bueno, no les a ver si alcanzo a terminar. Si no, pues después le seguimos. ¿Qué es nacer del Espíritu? Volvemos a la comparación de lo natural. Para que haya un nuevo ser o se forme una nueva vida dentro del vientre de la mujer, se necesita de la semilla del hombre y del óvulo de la mujer. Una vez que se fusionan estas dos cosas, empieza una nueva vida. Dura la gestación 9 meses. Después de los 9 meses, pues viene el alumbramiento y está la nueva criatura. Eso es físicamente. En lo espiritual se necesitan también las dos partes. Una es la semilla de Dios. Ahora, ¿cuál es la semilla de Dios? La semilla de Dios es la palabra de Dios. Usted puede leer, por ejemplo, Santiago, capítulo 1. Santiago 1. Dice ahí, verso vamos a ver el verso 15, verso 16. Dice: amados hermanos míos, dice, no erréis. Toda buena dádiva y todo perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Fíjese lo que dice: Él, de su voluntad, nos hizo nacer. ¿Por qué? Por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces, miren, en lo físico se necesita de la unión del hombre con la mujer. En lo espiritual se necesita que la simiente de Dios impacte el corazón del humano para que empiece a gestarse una nueva vida. Esto es, si una persona escucha la palabra de Dios y abre su corazón, Dios aprovecha esa oportunidad, vamos a decir entre comillas, y llega su palabra y se fusiona con el corazón del hombre y empieza a trabajar, empieza a hacer una obra. Y vuelve a venir la palabra y sigue el Señor trabajando, dándole origen a una nueva vida. Entonces, así como dura 9 meses la gestación en el vientre de la mujer, así también Dios toma un tiempo para ir renovando
ese corazón para ir limpiándolo. Y llega un momento, ¿verdad? Como se explicaba la semana pasada, en que ese corazón se arrepiente, toma la decisión, se bautiza la persona, y a la hora de que es bautizada, se sepulta el viejo hombre y viene a levantarse una nueva criatura a una nueva vida. Es el mismo hombre físico, pero el hombre interior, el alma de la persona que está siendo bautizada, está naciendo a través del bautismo, nace del agua, y con el bautismo se confirma el nacimiento del Espíritu. Por eso, los que somos bautizados, vean lo que dice 2 Corintios 5:17. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. O sea, los que nos arrepentimos, los que nos bautizamos, se nos perdonaron nuestros pecados y ahora somos nuevas criaturas. Ahora pregunto yo, ¿somos nuevas criaturas físicamente? No. Somos nuevas criaturas espiritualmente. Amén. Entonces, si somos nuevas criaturas espiritualmente, pudiéramos decir, se cumple lo que Jesús le dice a Nicodemo: tienes que nacer de agua. ¿Y nacer de qué? Del Espíritu. O sea, el nacimiento del Espíritu viene a confirmarse cuando la gente se bautiza en el nombre de Jesucristo, que sus pecados son perdonados. Somos nuevas criaturas, como dice la alabanza: nueva criatura soy, he nacido de nuevo. Dice, pues mis pecados lavados fueron en la sangre del Cordero. Por ejemplo, mi hermano Enrique nació del Espíritu y nació del agua. ¿Hace cuántos años? Ya van a ser 4 años. 4 años. Entonces, en ese momento se cumple en la persona el nacimiento de agua y el nacimiento del Espíritu. Ahora, eso es totalmente diferente a ser bautizado en el Espíritu Santo. Por ejemplo, el hermano Enrique nació a lo mejor en un hospital o en un lugar, no sé dónde, y después de muchos años fue bautizado, fue sumergido en las aguas dentro de una pila, y es lo mismo el suceso de hace 4 años a lo que sucedió cuando él vino a este mundo. No es lo mismo. Entonces, nacer del Espíritu no es ser bautizados en el Espíritu. ¿Sí estamos claros? Amén. Amén. Y luego la semana pasada, la semana que entra, perdón, ya me están contagiando. La semana que entra, ¿qué pasó? No, pues se habló de que los que vamos a ir al cielo, nos vamos a ir en una nube. Entonces, vamos a seguir con el tema. Bueno, le estoy compartiendo lo del nacimiento, porque esto no es lo mismo, pero como dice, tienes que nacer del Espíritu, se confunde con el bautismo en el Espíritu. O sea, yo nomás le estoy explicando para que vea la diferencia entre una cosa y otra. Miren, bautismo en el Espíritu Santo lo vemos el principio del tema en Hechos capítulo 1, verso 1 hasta el verso 8. Hechos 1.
verso 1. ¿Lo tienen? Hechos 1. Dice en el nombre del Señor Jesús: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Verso 4, noten lo que dice: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen, fíjese, la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Bueno, ¿y cuál era esa promesa? Enseguida lo dice: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Esto sucede antes de que Jesús se vaya al cielo. ¿Qué les dice? Miren, no se vayan de Jerusalén. Espérense a la promesa que el Padre dio. Y esa promesa consiste en esto, verso 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua. O sea, esto ya queda atrás. El bautismo con agua o en agua ya queda atrás. Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. La expresión dice dentro de no muchos días. ¿Qué quiere decir esa expresión dentro de no muchos días? Pocos días. Muy pronto. Dentro de no muchos días. Entonces, de no muchos días quiere decir de pocos días. ¿Sí? ¿Estamos bien? Ahorita les voy a hacer preguntas a ver si es cierto, Si pasan el examen hoy, ya la semana que entra no les pregunto nada. Sigue diciendo. Cuando llegamos al verso 5, seguimos con el 6. Entonces los que se habían reunidos, fíjese, le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Note usted el patrón que nos viene marcando, o por el cual nos regimos la mayoría de los humanos. Jesús les está diciendo: espérense en Jerusalén, no se vayan, no salgan de Jerusalén. Hay una promesa que es para ustedes. El Padre la dijo. Esa promesa es que ustedes van a ser bautizados en el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, los discípulos, después de oír esto, no indagaron, no preguntaron sobre el tema, sino que preguntan otra cosa que no tiene relación ninguna con lo que Jesús les está diciendo. ¿Sí entendemos? Sí, amén. O sea, Jesús les está diciendo: ustedes van a ser bautizados con el Espíritu Santo, y los discípulos no le dicen: oye, pero ¿cómo será esto? No, ellos están en otra cosa, y le preguntan. Dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y Jesús los vuelve a ubicar, porque se desubican muy fácilmente, y les dijo así tajantemente: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad.
Y otra vez los mete al tema, dice, pero recibiréis, ¿qué cosa? Poder. Poder cuando haya venido, ¿sobre quién? Sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí el Señor nos está aclarando, recibiréis poder. Primero les dice, van a ser bautizados con el Espíritu Santo. Después les dice, van a recibir poder. O sea, el ser bautizados con el Espíritu Santo significa recibir poder. ¿Poder para qué? Más adelantito lo vamos a ver. Estamos ahí, capítulo 2, ahí en el capítulo siguiente, verso primero al verso 19, capítulo 2. Capítulo 2, verso primero. Fíjese lo que dice. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Verso 3. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Ahora, esto, así como lo estamos leyendo, así sucedió literalmente. Estaban todos en una casa. Eran como 120. De repente se escucha un estruendo, un trueno. Y viene un viento que abre puertas y ventanas y llena todo el espacio. Y se les aparecieron así lenguas. Lenguas de fuego, como de fuego. ¿Sí ha visto usted las lenguas de fuego? ¿No las ha visto? Pues cuando hace una lumbre, no sale En los incendios. pues esas son las lenguas de fuego, hijos míos. Así se les aparecieron lenguas como de fuego repartidas, o sea, para todos. Y esas lenguas se asentaron sobre cada persona. Fíjese lo que dice. Verso 4. Y fueron todos, sin excepción, llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar, ¿qué dice? En otras lenguas, o sea, en otros idiomas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Fíjense, se escucha un estruendo, viene el viento, pero ese estruendo lo escucha todo el pueblo, toda la ciudad de Jerusalén. Y se juntan a ver qué sucede. Y se encuentran con que aquellos 120 estaban hablando en diferentes lenguas o diferentes idiomas. Y ahí, en ese momento, en ese lugar, había gente de todas, dice, las nacionalidades. Había partos, había medos, había de Mesopotamia, había elamitas, o sea, de diferentes gentes que hablaban diferentes idiomas. Y dice que les oían hablar en su propia lengua. Dice verso 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo.
Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, dice, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Dice, partos, medos, elamitas, los que habitan en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Pamfilia, en Egipto, y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Como si usted, siendo de Juárez, viene el Espíritu Santo, lo llena y usted empieza a hablar en inglés, en francés, en portugués, en cualquier idioma que el Espíritu le plazca. Esto fue lo que sucedió propiamente el día de Pentecostés. Sigue diciendo. Verso 12. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Y nunca falta la gente burlona, mal pensada, la gente ignorante, la gente torpe, dice, nosotros burlándose, decían, están llenos de mosto, quiere decir, están borrachos, están ebrios. Y luego, el verso 14 dice, entonces Pedro, poniéndose en pie, con los 11 alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercia del día, la hora tercera del día. ¿Qué hora es la hora tercia? La hora tercera. A ver. ¿A 9 de qué? ¿De la noche? De la mañana. Un 10, una palomita. La hora tercia, a las 9 de la mañana. Como que era muy temprano para estar borrachos. A no ser que una noche anterior hayan empezado la parranda, pero no fue así. Dice, estos no están ebrios, verso 15, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo que fue dicho por el profeta Joel, verso 17, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos oirán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Bueno, ahí está el apóstol Pedro haciéndole mención a todas aquellas gentes que era el cumplimiento de la profecía que Joel había dado. ¿Será que después de aquellos días derramaré de mi espíritu sobre toda carne? Se cumple el día del Pentecostés. Se cumple la promesa que Jesús les dijo, no se vayan de Jerusalén, esténse ahí hasta que sea sobre ustedes la promesa. Y los discípulos les dicen, Señor, ¿y el reino cuánto lo? Y les dice Jesús, a ustedes no les interesa eso, hombre. Yo les estoy hablando de la promesa y ustedes pensaron con que quieren que el reino sea restablecido. Ustedes, dice, van a recibir poder. O sea, viene el Espíritu Santo, hablan otros idiomas, pero no solamente tienen la facultad para hablar otros idiomas, sino que ellos reciben poder. ¿Poder para qué? Pues poder para muchas cosas. Para muchas cosas. No es el asunto que Dios quiera hacer
de nosotros un Goku o algo por el estilo. Ah, no, Superman. Ay, hermano Enrique va volando. No. Ahorita vamos a ver qué más. Dice, bueno, estamos en Hechos capítulo 2. Hemos leído hasta el verso 19. Leemos capítulo 10 de los Hechos. Capítulo 10. ¿Y lo tienen? Verso primero. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía, dice, muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios. Fíjese cómo se portaba Cornelio. Hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios. Ya tratamos el asunto de las limosnas en otra ocasión anterior. La limosna no es un peso o una monedita chiquita de 50 centavos, ¿no? Imagínense a Cornelio repartiendo un peso a cada integrante del pueblo. ¿Verdad que no? ¿O sí? No, pues no. Las limosnas eran ayudas, beneficios, que no consistían es que los mexicanos hemos torcido, déjeme decirle, el asunto de las limosnas lo han torcido la gente indigente que se pone ahí afuera de catedral, sentados ahí y extiende la mano. Una limosnita, esos no son limosnitas. O no, las limosnas no es una ayudita, no. Bueno, Cornelio hacía muchas limosnas, fíjese. Verso 2, al pueblo, ¿y qué más hacía? Y oraba a Dios. Siempre. ¿Cuándo? Siempre. Entonces, fíjese. Aquí de entrada podemos ver cómo el buen comportamiento de una persona mueve el corazón de Dios a compasión. A veces nosotros, Señor, te pido esto, y Señor, te pido aquello, y Señor, te pido lo otro, y no hay respuesta. Bueno, pero ¿por qué no hay respuesta? Porque nosotros nomás estamos acostumbrados a pedir y nuestro comportamiento no lo vemos. Nos portamos como nosotros queremos portarnos y queremos que Dios nos responda. Usted como padre le responde a un hijo desobediente cuando su hijo desobediente quiere algo. Pues no, pues así es Dios. Si nosotros desobedecemos, si somos rebeldes, si somos testarudos, si hacemos lo que nos da la gana y pedimos a Dios, Dios no nos hace caso. Sin embargo, si usted se porta bien como Cornelio, usted no necesita pedir. Dios está al tanto de cada uno de nosotros y nos da lo que necesitamos sin pedir. Porque fíjese lo que sucede aquí. Dice, verso 3, vio claramente, o sea, Cornelio vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirando fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Entonces, ¿sirven las limosnas o las ayudas o las ofrendas? Sí sirven.
¿Y por qué no damos? Pues porque así somos. Así somos nosotros. No damos. ¿Por qué no damos? Pues es que no tengo. Pero si queremos, ¿verdad que si queremos la bendición? Si la queremos. Bueno, entonces, Cornelio hace limosnas y oraciones. ¿Y qué es lo que estaba pidiendo Cornelio? Pues yo no creo que Cornelio pidiera, por ejemplo, la bendición que iba a venir a él. Esto era algo nuevo, que no había llegado a ningún gentil. Había el pueblo judío tenido una experiencia para los gentiles, ¿no? Y él fue un hombre privilegiado. Cornelio hacía limosnas y oraciones a Dios. ¿Qué le pediría? Le pediría por el pueblo, le pediría por la familia, le pediría por él, por muchas cosas, pero menos lo que iba a venir sobre él. Dice, verso 5: envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Sigue diciendo: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Dice, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. ¿Usted ha estado en éxtasis? ¿No? ¿No sabe lo que es un éxtasis? ¿No saben ustedes lo que es un éxtasis? Como un estado de placer o otro tipo de Donde ya no estás aquí. Es un nivel que se sale fuera de lo natural. Vamos a decir sobrenatural. Dice, Pedro tuvo un éxtasis y vio, fíjese ahí, el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que, atado de las 4 puntas, era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro le dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y volvió la voz a él, la segunda voz: lo que Dios limpió no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, y aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntaron por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos entonces dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene gran
testimonio por toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Ahí está lo que sucede. Para abreviar, nos vamos a adelantar hasta el verso 29. Dice: por lo cual, al ser llamado, es Pedro, vine sin replicar, así que le pregunta a Cornelio: ¿por qué causa me habéis hecho venir? O sea, ni Pedro sabía a qué iba a la casa de Cornelio, ni Cornelio sabía lo que Pedro le iba a indicar. Dice: entonces Cornelio dijo: hace 4 días que estaba a esta hora yo en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el cual tiene por sobrenombre Pedro. Dice, así que, verso 13, así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces, el verso 14, Pedro dice, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace, ¿qué cosa? Distinción o acepción de personas, sino que de toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que fue divulgado por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios, o sea, ya les está predicando, cómo Dios ungió por el Espíritu Santo con poder a Jesús de Nazaret, y cómo anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y vivimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. El verso 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían, ¿qué cosa? El discurso. O sea, Pedro está predicando, los que están presentes, los presentes escuchan, y en el momento en que Pedro está predicando, el Espíritu Santo viene sobre todos los que están escuchando. Vean lo que sigue diciendo. Y los fieles, o los hermanos de la circuncisión, o sea, los judíos que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase, ¿qué cosa? El don del Espíritu Santo. Aquí está hablando ya de ese derramamiento, y dice el don del Espíritu Santo, palabras que el verso 38 del capítulo 2 registra: arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis, ¿qué cosa? El don del Espíritu Santo. Cuando dice recibiréis el don del Espíritu Santo, se está refiriendo a ser bautizados con el Espíritu Santo. No se refiere a que vas a recibir el don de la salvación, porque eso también es otra cosa que le han agregado. Dice, no, es que reciben la salvación. No. Son cosas totalmente diferentes. Aquí Pedro dice, Hechos 38, recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí en el capítulo 10 dice, verso 45, los fieles
de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase, y dice claramente qué cosa, el don del Espíritu Santo. Entonces el don del Espíritu Santo, según Hechos 2:38 y el capítulo 10 de los Hechos, no es la salvación, es un poder que viene sobre el creyente independiente de la salvación. Ahora fíjense lo que dice verso 46, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Verso 47, entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y les mandó a bautizar en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Pero les dice, ¿puede alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, o estos que han sido bautizados con el Espíritu Santo como lo fuimos nosotros? Eso es lo que está diciendo. O sea, el ser bautizados con el Espíritu Santo es recibir poder, y la prueba de que usted está siendo bautizado en el Espíritu Santo es la evidencia de hablar en otras lenguas. ¿Cuántos tienen esa experiencia? ¿Verdad que no? ¿Por qué no? Porque esto es una cosa necesaria, es una cosa bíblica. Muchos dicen, no, es que, ¿cómo no? Si aquí está. Si usted lo quiere ver como una señal, usted puede ir a Marcos 16. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. Y estas señales van a seguir a los que creen. En mi nombre, dice, echarán fuera demonios. Y luego dice, hablarán, ¿qué cosa? Nuevas lenguas. Bueno, ¿y dónde están pues estas nuevas lenguas? Son señales que lo tienen que seguir a usted como creyente. Usted a veces sí